Hola, soy Ignacio Escolar, director del diario.es. Estamos en la redacción del diario y os quería recomendar uno de los libros que he estado leyendo este verano, que espero que os guste. Se titula Libre y está escrito por Lia Ypi. Porque habla de un país que apenas conozco y que me generaba mucho interés, que es Albania. Albania ya sabéis que fue prácticamente el último país del mundo en abandonar la disciplina comunista, el sistema comunista. Era un poco como el arquetipo de ese soldado japonés mitológico que se quedaba en una isla del Pacífico sin saber que la guerra había terminado. Pues algo así pasó en Albania. Y este libro es un libro en primera persona, donde la autora, que es albanesa, nos cuenta su infancia y te cuenta cómo era vivir el desmoronamiento de ese sistema en el que ella había nacido y ver cómo nacía algo nuevo y no necesariamente mejor. Y me ha parecido muy interesante porque no conocía apenas cosas de Albania, más allá de esa curiosidad que tenía por este país. El libro está muy bien escrito, es muy interesante y sobre todo cuenta una historia a la que, aunque Albania no quede tan lejos, queda geográficamente relativamente cerca de la península ibérica, al otro lado de Italia, en realidad sabemos muy poco de aquello y me ha parecido bastante interesante. Ella cuenta la historia de su vida y como dices, puede ser un ensayo, pero en realidad es más una memoria, o incluso puede leerse como una novela, porque te está contando una historia, te está contando la historia de una niña que va viendo cómo todo cambia a su alrededor y no acaba de entender qué está pasando. Y cuando intenta hablarlo con sus padres, que es una historia, es una cosa de las que no me gustaron del libro, les asusta hablar con la niña de la política, de los cambios, descubres además un pasado de la propia familia, en fin, es bastante interesante, tanto para el que se quiere acercar a ella, como fue mi caso, para enterarse de cómo era Albania en los años 80-90, como para alguien que simplemente le interesa la literatura y le gusta una buena historia. El caso de Albania es muy especial porque fue un país que primero fue un país de la órbita soviética, pero luego rompe con la propia Unión Soviética y los acusa de revisionistas. Cuando llega toda la parte, los últimos años de la Unión Soviética, Albania considera que se han desviado de la pureza y son tremendamente críticos. Pero no hablo de la perestroika, hablo de cuando empiezan a hacer la revisión del estalinismo. O sea, fue el último país estalinista. Y por eso leer esa historia con los ojos de una niña, que para la niña lo que es normal, para nosotros es muy chocante. Para la niña es normal pues el culto al líder, por ejemplo. Es lo que ve en casa y de hecho se queja de que sus padres no tienen la foto del amado líder en casa y eso le meten problemas a la familia. Pero en el fondo lo que te está contando es una historia tremendamente llamativa por lo que tiene de repaso al siglo XX, ¿no? O sea, porque te está hablando al fin, de algo que pasa a los 80, a los 90, pero te está hablando de los años 40, los años 50. O sea, te está contando gran parte de la historia del siglo XX. Y qué fue el estalinismo, que no es lo mismo que el socialismo, ni mucho menos, pero sí que te cuenta muy bien esa etapa de la historia en la visión de un país bunkerizado, que construyó más búnkeres que ningún otro país del mundo porque estaban obsesionados con que iban a ser invadidos y que fue el último a abrirse al resto del mundo.